Yo quisiera, pues porque presentarlos a todos es difícil, es mejor, me parece a mí que arranquemos este panel dándole la oportunidad a cada uno que se presente y sobre todo que en su presentación cada uno nos cuente su sector. Por ejemplo, Juliana en el FinTech, Andrés Leal en el PropTech, Santiago Amador en el EdTech y María Fernanda Quiñones pues desde su labor en la Cámara de Comercio Electrónico. Entonces pues los dejo con Juliana para que se presente y nos cuente del FinTech primero. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias por moderar este espacio de diálogo tan importante. Mi nombre, como bien lo decías, es Juliana Carmona. Actualmente soy la directora de operaciones de Colombia FinTech. Colombia FinTech es un gremio que representa y agrupa empresas que hacen parte del ecosistema de tecnología financiera y un poco para tomar la invitación de contarle a nuestra audiencia qué es FinTech para irlos contextualizando sobre estos gremios disruptivos. FinTech es servicios financieros que se prestan a través de medios digitales en donde se prescinde, digamos, de sucursales presenciales, lo estábamos viendo ahora con David Vélez, y tenemos dentro de Colombia identificadas 9 verticales o digámoslo así, 9 segmentos de mercado que hacen parte de todo este ecosistema de disrupciones del fintech. No voy a entrar en detalle con las 9 verticales porque en realidad es un contexto bastante amplio, pero para ilustrar un poco, son las empresas que hacen parte del ecosistema, por ejemplo, de pagos digitales, pasarelas de pagos, billeteras digitales, CETPES, que son unas entidades especiales que nacieron a la luz de la inclusión financiera. Hay un segundo tema y es todo lo asociado a crédito digital. Hay crédito digital asociado a lo que es, digamos, crédito digital personal, crédito digital empresarial. Están los temas asociados al crowdfunding, al insurtech, a los criptoactivos también, todo lo que tiene que ver con blockchain, pero aplicable al contexto de servicios financieros. También acá dentro de este ecosistema estaríamos hablando de lo que es facturación electrónica y factoring. Digamos que, como les menciono, son 9 verticales. Colombia en este momento es la tercera economía fintech de Latinoamérica, después de México y después de Brasil. Digamos que ahí se muestra la potencia que tenemos en Colombia en materia de emprendimiento, por supuesto, en este sector. Y también hay otro dato que quisiera compartir antes de continuar con esta presentación inicial, y es que tenemos el índice de apropiación de soluciones fintech más alto de la región. Quiere decir que el 76% de las personas que somos digitalmente activas hacemos uso de alguna de esas soluciones fintech, lo que hablábamos así, o de pagos, o hacemos créditos digitales, o estamos trabajando en plataformas colaborativas de crowdfunding o demás. Entonces, es muy importante compartir a nuestra audiencia. Ese es el tipo, digamos, de servicios que se prestan dentro de este ecosistema, Andrés. Muchas gracias, Juliana. Bueno, le doy la palabra a María Fernanda, primero las damas. Le doy la palabra entonces a María Fernanda para que por favor se presente y nos cuente pues de qué se trata el trabajo que hacen en la Cámara de Comercio Electrónica. Bueno, muchas gracias Andrés por esta invitación. Muy buenos días a todos mis copanelistas y pues a todos los que nos están escuchando en este panel. Para nosotros es muy grato estar en este espacio de gremios disruptivos. Realmente eso es lo que ha buscado la Cámara, poder consolidarse como una referencia en el conocimiento, en el entendimiento de las dinámicas de comercio electrónico en el país, y eso es lo que hemos venido construyendo en estos últimos 2 años. Un poco la Cámara agrupa todos los eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico. El comercio electrónico es un ecosistema y por ende hay que entenderlo desde esa perspectiva. Agrupa las industrias que están desde las telecomunicaciones hasta la entrega final del bien o del servicio al usuario, obviamente pasando por todo el tema de marketing digital, pasando por la industria de pagos, la fintech, por supuesto, que está en nuestra cámara también, y la industria financiera y la interrelación que debe darse entre ellas para promover, digamos, un ambiente de pagos inclusivo, la industria logística. En fin, lo que hacemos un poco desde la Cámara es poder articular los diferentes intereses que convergen a que una transacción electrónica sea realmente eficiente y reporte muchísimo valor para todos los intervinientes del ecosistema. Entonces promovemos, digamos, una acción en términos de políticas públicas, de entendimiento económico del sector, para poder hacer, digamos, estas propuestas de políticas públicas de una forma
muy seria y muy enfocada a realmente superar las brechas que hemos identificado en cada uno de esos eslabones. Promovemos también la confianza en el sector, que es algo muy relevante y que realmente pues ahora ha puesto sobre la mesa más que nunca esta situación que nos puso pues en lo digital. Y yo creo que el reto esencial pues de la Cámara para estos años venideros es hacer de ese gran impulso algo sostenible, algo que realmente se asiente en las dinámicas de consumo de las personas. Eso es en breve, digamos, lo que hacemos al interior de la Cámara. Estoy segura que durante el panel podremos profundizar en algunas de las cosas que hemos venido desarrollando. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, María Fernanda, ¿no? Muy importante ese tema de toda la infraestructura y el cambio que tiene que haber desde lo regulatorio para que todas estas nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios se puedan volver el nuevo normal. Así. Entonces, pues, muchas gracias. Bueno, ahora pues le damos la oportunidad a Andrés Leal para que se presente y nos cuente sobre qué es el PropTech. Hola Andrés, muy buenos días para Santiago, María Fernanda, Juliana y a los que están conectados ahorita con nosotros. Bueno, mi nombre es Andrés Leal, soy uno de los fundadores y soy exdirector ejecutivo de Colombia PropTech. Es el primer ecosistema que está impulsando toda la transformación digital y la innovación y tecnología en el sector inmobiliario y la construcción en Colombia. Uno de los sectores que ahorita está impulsando en esta pandemia el crecimiento o la recuperación económica en el país, generando empleo, generando crecimiento. Y creo que tenemos una enorme oportunidad en esta industria inmobiliaria de la construcción en Colombia, porque somos una de las industrias más rezagadas, no solo en Colombia, en América Latina y en el mundo. Seguimos pegando ladrillos de la misma manera que lo hemos venido pegando en los últimos 100 años, pero hay enorme oportunidad para emprendedores y hoy me siento muy orgulloso de que creando este ecosistema, aprendiendo de Colombia FinTech en los últimos años, pues somos un ecosistema joven que lleva 2 años en el ecosistema colombiano y hoy tenemos la fortuna que ya tenemos empresas de tecnología en el sector inmobiliario, PropTech, que están empezando a recaudar capital en los Estados Unidos. Hoy aproximadamente solo en Colombia ya se han recaudado $50 millones en fondos de inversión en los Estados Unidos en estas empresas que están transformando la industria inmobiliaria, no solo en Colombia, sino que también están pensando en crecer hacia otros mercados latinos. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad. Hoy creo que vamos a abordar algunos de los temas de cómo la industria PropTech está empezando a transformar toda la cadena de valor del sector inmobiliario y la construcción. Y bueno, muy expectante de poder conversar aquí con todos los panelistas. Muchas gracias, Andrés. Andrés y yo estamos en el mismo sector y compartimos la idea de que hay que revolucionar este sector, sobre todo porque quiero comentarles algo. Un estudio global de McKinsey del año pasado encontró que el sector de la construcción y el sector inmobiliario es el sector en el mundo más rezagado en productividad, en incremento de la productividad. Entonces, este tema fundamental. Bueno, y finalmente, para terminar con la ronda de presentaciones, pues Santiago Amador, que nos cuente, por favor, pues quién es, qué hace y que nos cuente de qué se trata el EdTech. Santiago, adelante. Andrés, primero muchas gracias a usted y a Nicolás y a la Tertulia Digital, muchos berracos por montar este evento tan grande, tan influyente en tan corto tiempo. De verdad, felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vengo como en representación de una comunidad. Todavía nos hacen falta unos pequeños pasos para volvernos un gremio con la fortaleza que hoy, por ejemplo, tienen el PropTech y el FinTech. Y obviamente, pues, la Cámara de Comercio Electrónico, pues, un gremio muy fuerte. Nosotros somos una comunidad, por ahora, que, digamos, ya bastante consolidada, con muchas actividades conjuntas, con muchas conversaciones y muy próximos a volvernos un gremio. Y yo creo que la pandemia y las necesidades de la tecnología en la educación han mostrado la importancia de volvernos gremio muy rápido. Pues EdTech, digamos, o el gremio de EdTech, va a cobijar una serie de sectores un poco distintos, pero muy complementarios. El primero, el sector de aplicaciones para la educación, de apps para la educación. En Colombia ya tenemos 6 aplicaciones dentro del Holon 100, del listado de las 100 emprendimientos de educación más importantes. Hay ya 6 colombianos, 5 de ellos bogotanos.
Entonces, ese es un sector. Y son aplicaciones tanto para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, para aprender y enseñar, o para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para temas administrativos del sector educativo, porque, por ejemplo, no sé, la predicción de la deserción, la asignación inteligente de cupos, por ejemplo, son factores administrativos de las universidades y colegios, y para el desarrollo humano, una aplicación, por ejemplo, muy bonita que se llama Life Design, por mencionar muchas, ahorita pues las quiero mencionar todas, pero una que le ayuda a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes a predecir qué deberían estudiar, según sus intereses, según cómo quieren cambiar el mundo, según lo que el mercado necesita. Entonces, un algoritmo que ayuda a predecir la carrera, por ejemplo. Están también las empresas de hardware y de software para la educación. Hay grandes jugadores, digamos, muchas de las grandes marcas tienen unas líneas de educación muy fuertes con productos especializados para educación. También están las famosas plataformas educativas, lo que podemos llamar de alguna manera el Uber de la educación. Esas plataformas que están generando modelos muy disruptivos de formación, de educación informal, de educación no formal o de educación informal, que lo están haciendo pues de manera impresionante, tipo Platzi, por ejemplo, un emprendimiento colombiano que ha cogido mucha fuerza y que dialoga permanentemente, es decir, está poniendo, no digo que en jaque, pero está dialogando con la regulación de la educación formal, porque hoy cada vez más, los estudiantes ya no están queriendo ir a las universidades. Yo soy director de una maestría de innovación en una universidad y me pesa decirlo, pero los estudiantes ya no están queriendo ir a la universidad. Están empezando como a hacer mercado, como armando un Lego de dónde van de qué quieren sacar de cada lado. Entonces las plataformas están jugando un papel muy importante en la escogencia de ese menú de formación que están teniendo los jóvenes. También están las universidades con alta, digamos, presencia digital, con alta demanda de educación virtual. Hay unos muy grandes jugadores de educación virtual en el país que en la pandemia se volvieron, no son, digamos, las universidades de élite más grandes, pero en la pandemia tuvieron muchísima fuerza porque tienen la capacidad de hacer educación virtual. Y por último está un segmento que también es muy importante, que son las empresas que hacen educación sobre temas STEM. Por ejemplo, las escuelas de código, que son muy importantes, las escuelas de robótica, los movimientos maker, por ejemplo. Entonces yo creo que pues, con eso Pablo, me tomé mucho tiempo y ahorita más bien después hablamos del propósito del gremio. Perfecto, muchas gracias Santiago. Sí, además algo que hablábamos Santiago y yo previo a este panel era que el tema de la habilitación, del papel del EdTech como habilitador de los nuevos ejecutivos y los profesionales que ya estamos en el mercado para poder hacer parte de esta revolución industrial 4.0. Bueno, para que empecemos a abordar los temas, digamos que hoy lo que queremos es tratar de dejar unas conclusiones o unas inquietudes más bien planteadas a todo este grupo de personas que nos están viendo para que sobre eso podamos construir. Entonces, el primer tema para Juliana, desde el enfoque de las fintech y el gremio de las fintech, hablaba con ella también preparando el panel, cómo son las empresas fintech, pero también la importancia que tienen estas empresas porque pueden llegar a financiar otro tipo de emprendimientos y entienden el valor de lo intangible que hay en su propuesta de valor y la escalabilidad que tiene. Entonces, Juliana, pues para que nos cuentes desde el punto de vista de las fintech y más desde la demanda que tienen, cómo pueden impactar el crecimiento económico y cómo pueden generar una oferta de valor completamente novedosa porque entienden el intangible mucho mejor que lo entienden las instituciones financieras que están establecidas. Claro que sí, Andrés. Pues mira, de parte de la industria fintech, pues como se los decía hace unos minutos, son soluciones financieras que se prestan a través de medios digitales. Digamos que una de las disrupciones o innovaciones que hace parte del ecosistema fintech, por supuesto, es el uso de apropiación de tecnología, lo es. Sin embargo, la tecnología acá se toma como un medio, no como un fin. Y cuando hablamos que soluciones financieras que se prestan a través de medios digitales, la única innovación no es la tecnología. Digamos que más allá de eso,
FinTech en lo que está enfocado es en la innovación basada en el usuario, cómo pensar en llegar a esas audiencias, digámoslo, no tradicionales con servicios financieros, buscando generar inclusión financiera, buscando dar de alta a micronegocios, a trabajadores independientes, a emprendedores, a personas naturales, para que puedan acceder a servicios financieros, para que puedan acceder a un proyecto, a un proceso, por ejemplo, de inversión, que tú mismo lo decías, también el PropTech también empieza a cruzarse con todo este ecosistema de disrupciones del FinTech. Entonces, de alguna manera es una industria con una apertura a llegar, digámoslo, a unas audiencias desatendidas. Por eso también nace, yo creo que los gremios que estamos acá representando nacen es precisamente porque se busca llegar con servicios a audiencias a las que normalmente, digamos, no llegan este tipo de servicios. Llego con ejemplos para ilustrarme mejor. Por ejemplo, en crowdfunding hay empresas, personas que tienen proyectos en el sector agrícola que pueden acceder a financiación a través de procesos de crowdfunding, lo cual digamos que normalmente no era algo posible antes de toda esta revolución de la tecnología, de la cuarta revolución industrial. Cómo se pueden financiar, por ejemplo, proyectos agrícolas a través de plataformas de crowdfunding que conectan esos proyectos agrícolas, por ejemplo, con inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas que quieren llegar a poner a rentar, digámoslo así, su dinero en estos proyectos. Lo mismo pasa, por ejemplo, para irlo conectando con los otros gremios que nos acompañan el día de hoy, con PropTech, también hay plataformas de crowdfunding que están empezando a conectar proyectos inmobiliarios con inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas. Entonces hay una oportunidad de cara a quien está teniendo el proyecto inmobiliario, por ejemplo, en el caso tuyo de CFC, que se empieza a dejar de depender un poco de las entidades financieras tradicionales para pasar a tener una oferta más diversa y poder tener completos los proyectos inmobiliarios en el plazo, digamos, establecido. Y también es una oportunidad de cara para inversionistas. Yo como persona natural puedo también hacer inversiones en este tipo de proyectos si quiero hacerlo y quiero poner a rentar, digamos, ahí mi dinero. Entonces es una gran oportunidad. Cuando tú hablas un poco de los intangibles, en efecto, eso es parte de la comprensión que tiene la industria fintech de ser abierta de cara a los temas de innovación. Entonces hay empresas que tienen, digamos, oferta de créditos para emprendedores, empresas que están arrancando, empresas jóvenes que apenas, digámoslo así, tienen unos cuantos meses de constitución y que normalmente, si quieren tocar la puerta de una entidad financiera tradicional, pues no tienen la suficiente historia, no tienen la suficiente, digamos, demostración de activos y de patrimonio en sus estados financieros que respalden de alguna manera una solicitud de crédito o, de hecho, aplicar a temas de inversión. Pero en el caso de la industria fintech se piensa un poco diferente, digamos que hay un poco más de aversión al riesgo y a abrir con diferentes oportunidades a todas estas audiencias. Entonces, un poco ahí ese concepto de intangibilidades entendido desde el lugar que la industria fintech va a audiencias en donde incluso personas no bancarizadas, personas que no tienen historial crediticio, empresas que no tienen historial crediticio, incluso personas y empresas que han estado reportadas por alguna situación desafortunada en centrales de riesgo. Entonces, ahí como para conectarte con lo que estaba diciendo al principio, es una industria también de las segundas oportunidades, en donde se piensa, digamos, en cómo una persona, un microestablecimiento, un emprendimiento, una empresa pueden acceder a servicios financieros, y por eso hablamos de inclusión financiera digital, pensando en las necesidades específicas de estas audiencias, por supuesto, conectando con la apropiación de tecnología. Entonces, ahí con eso te cierro la respuesta. Y Juliana, para completar el tema del fintech, ¿cómo crees tú que esta industria del fintech puede ayudar a que los emprendimientos regionales encuentren también capital y puedan escalar sus propuestas a otros mercados? Claro que sí, Andrés. Yo creería que desde las ciudades intermedias, y pues soy de Manizales, aunque ya no se me note, como te decía en nuestra llamada, creo que hay una gran oportunidad para las ciudades pequeñas también en este tipo de ecosistemas, desde varios lugares. Uno, desde el lugar del emprendimiento. Creo que Manizales es una ciudad que ha demostrado unos ejercicios de cooperación muy interesantes a la luz de emprendimiento con el programa Manizales Más, con la red de emprendimiento de Caldas. Entonces, yo diría un primer tema asociado al emprendimiento, cómo se pueden promover temas de emprendedores fintech. De hecho, hay una empresa que del
de la vertical de crédito digital que se llama Credit City, que es de Manizales. Un saludo para Milton y también para Germán Jaramillo de Finnova, que hace parte de lo que es el ecosistema PropTech/FinTech, que tiene una plataforma de crowdfunding. Entonces, en temas de emprendimiento creo que hay un reto interesante y una oportunidad interesante para las ciudades intermedias de promover emprendedores en fintech. En segundo lugar, algo muy importante y conectado también ahora con Santi en todo lo que tiene que ver con educación y con EdTech, formación en una ciudad como Manizales, que pues, se ha denominado incluso ciudad universitaria, que tiene programas académicos de TIC, que tiene la oferta más grande en programas TIC, por ejemplo. Podría haber una oportunidad sin precedentes de desarrollar programas específicos en temas de tecnología financiera, que no hay una oferta tampoco tan diversa, realmente la oferta es más bien extranjera. Podría haber una oportunidad increíble en ese sentido. En tercer lugar, también el talento, Andrés, pues porque hay mucho talento en la región y hay una característica, yo que soy de allá y casi que no me voy, hay una característica y es que hay mucha calidad de vida en Manizales. Las personas que somos de Manizales nos sentimos muy orgullosas de ser de allí y muchas personas no quieren migrar a otras ciudades. Una de las cosas que se puede hacer es también el talento puede trabajar desde allá. Con el escenario de pandemia, de alguna manera, se ha visibilizado la posibilidad del trabajo remoto y podemos ya trabajar para empresas de todas partes del mundo, y acá también se puede empezar a potenciar talento que aporte en la industria fintech, en temas de innovación, en temas de tecnología. También hay otro rol, digamos, ahí te hablé de emprendimiento, te hablé de formación, te hablé de talento que pueda trabajar en la industria fintech, y te hablo de una cuarta cosa, el consumo, por supuesto, de soluciones fintech, que se apropien de soluciones fintech, que usen procesos de crédito digital, por supuesto, pasarelas, que se conecta con todo el ecosistema también que nos contaba María Fernanda y demás. Y también ahí ya, para cerrar, el tema también de promover, digamos que este es el mejor momento también para temas de inversión. Una de las cosas que ha sucedido, fenómenos que ha sucedido en el escenario de pandemia, es el incremento de procesos de inversión en empresas fintech, dada, digamos, la visibilidad que se generó de las soluciones fintech. Entonces eso incrementó la demanda de soluciones fintech, por lo tanto la oferta se tenía que preparar mejor, y ahí te lo conecto, por eso se han elevado los procesos también de inversión en toda esta industria, lo cual puede ser una oportunidad también de oro para las ciudades intermedias, que se sepa que hay apertura de inversión en emprendimientos y en empresas fintech y que hacen parte de todo este tipo de ecosistemas disruptivos. Muchas gracias, Juliana. Muy importante lo que dices de que la tecnología nos habilita, por ejemplo, para vivir en ciudades con mejor calidad de vida. Le oía una entrevista una vez a Jack Ma en la Universidad de Shanghái, donde decía que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a hacer más humanos, nos va a dejar más tiempo para ser humanos. Y eso me parece que es parte de lo que nos estás diciendo con las posibilidades que hay desde las regiones para escalar los negocios. Es también desde las regiones la calidad de vida puede ser un instrumento muy valioso, y también las capacidades que hay en formación, que ahorita Santiago nos va a hablar más de eso. Bueno, cambiando un poco de tema, María Fernanda, yo quisiera plantearte el siguiente tema, y es, hoy en día estamos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, lo que han llamado el mundo VUCA, por su sigla, pues, por el acrónimo en inglés. Un gremio disruptivo y una cámara de comercio electrónico en un país que tiene unos sectores económicos preponderantes muy tradicionales, pues tiene un reto muy importante de generar una institucionalidad que sea la base y la autopista para que estos negocios puedan florecer y se vuelvan, digamos, normales dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, también allí, dentro de la volatilidad y la incertidumbre, pues hay unos procesos sociales que estamos viviendo en donde como que no nos ponemos de acuerdo muy fácil en el mundo, y como que a veces queremos ser muy proteccionistas. La ley hoy en día es muy proteccionista, y el emprendimiento precisamente se trata de probar hipótesis y de equivocarse. Entonces yo te quisiera plantear la pregunta, y el tema es, desde un gremio como la Cámara de Comercio, de Comercio Electrónico, ¿cómo ven ustedes como armonizar esta posibilidad de poder en el mercado salir a equivocarse de buena fe, y que la regulación sea una regulación que permita esa flexibilidad, y que las instituciones
apropien como esa mentalidad de que sí nos podemos equivocar de buena fe. Quisiera plantearte el tema de esa manera, María Fernanda. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por la pregunta. Un poco lo que hemos visto desde la Cámara de Comercio Electrónico es que sin duda, de cara a las nuevas realidades digitales, la regulación pues nunca estará al día. La regulación obviamente siempre va más lenta de lo que pueden ir los desarrollos y las iniciativas en términos de emprendimiento y sobre todo en lo que a los temas digitales se refiere. Porque además el desarrollo de los temas digitales y de las disrupciones, digamos, como estamos viendo en este panel, trae consigo muchos temores en relación con aquel bien fundamental que protege el Estado, que al final pues es el consumidor, las personas, ¿cierto? Los ciudadanos de a pie, que son el centro de la protección, digamos, de la regulación, o que por lo menos deberían ser. Entonces, digamos que un gran reto y una gran complejidad lograr un balance entre esa protección del consumidor y esa necesidad de tener al día, digamos, todos los temas regulatorios que promueven justamente la irrigación de estos fenómenos digitales y no se les vuelven como una cortapisa. Eso es un poco, digamos, la realidad en relación con el tema de comercio electrónico, que como les decía al principio, cubre demasiadas industrias. Entonces, cuando se está trabajando el tema de comercio electrónico, lo que se ve es que hay que abordar desde diferentes perspectivas el tema regulatorio para que pueda realmente generarse un ambiente de desarrollo de la digitalización en el país. Hay un indicador de Naciones Unidas que tiene, digamos, detractores, porque nos pone como en un nivel un poquito por encima del latinoamericano, lo cual es altamente discutible, sobre la preparación que tiene la economía colombiana para poder recibir el comercio electrónico. Pero lo que me parece importante, más allá del puntaje que tenga Colombia o no, es cómo hace esa medición este indicador, y es una medición que contempla efectivamente todos los eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico y todo lo que implica realmente en términos de retos regulatorios estudiar cada uno de esos eslabones y superar las brechas que están vigentes en ellas. Entonces, Colombia está abocado a superar la brecha de conectividad móvil. Nosotros tenemos un importante avance en banda ancha, pero realmente las dinámicas cotidianas, digamos, de intercambios económicos no se hacen a través de banda ancha, se hacen a través del móvil por su ubicuidad, por el fácil acceso que representa. Todo el tema relacionado con la preparación en términos de inclusión financiera, lo mencionaba ahora Juli. Realmente el país tiene un gran rezago en términos de inclusión financiera de cara a entender lo que diferencia la bancarización de la inclusión financiera, y es lograr que estos instrumentos y que esas rutas digitales de apropiación financiera pues sean realmente usadas y formen parte de la vida de todos los días de las personas. Todo el tema de la maduración del sistema logístico, todo el tema relacionado con las discusiones, por ejemplo, que estamos dando ahora fuertemente con el tema de datos, con el tema de la contribución tributaria, digamos, que este sector podía hacer y cómo se entiende, digamos, que se desarrollan esos negocios. Esas son discusiones muy relevantes que pueden partir de regulaciones verticales, pero que pueden afectar toda la industria. Y es yo creo que la gran complejidad es un poco poder hacer que la regulación se haga desde un entendimiento muy técnico de lo que implica, digamos, sobre regular este tipo de industrias, porque inhiben su crecimiento, y eso al final también afecta el bien mayor de protección al consumidor, porque no le permite al colombiano, digamos, desarrollar ni desde la perspectiva del emprendimiento ni desde la perspectiva del consumo adecuadamente su vida, pues en relación, digamos, con los avances de la tecnología. Ahora, desde la Cámara, ¿qué creemos nosotros que puede presionar esto y por qué, digamos, hemos trabajado fuertemente sobre todo este año en incentivar iniciativas de apropiación de herramientas de comercio electrónico para promover la digitalización? Las empresas, el emprendimiento, el desarrollo, digamos, de la pequeña y mediana empresa, de iniciativas de digitalización, un planteamiento que sea no como algo que se posterga cuando ya me vaya bien en el emprendimiento, sino como algo que parte desde que yo lo concibo, es algo que puede presionar estos cambios regulatorios. Es decir, que el comercio electrónico se apropie cuando se inicia a ser empresa, hace que cada vez sea más necesario poder entender las dinámicas de e-commerce y la necesidad de superación de brechas. Y por eso hemos creado
creado una plataforma de apropiación de herramientas en comercio electrónico para la pequeña y mediana empresa que se llama yastoyonline.co, que lo que hace es entregar, digamos, es una plataforma e-learning que lo que hace es entregar contenidos y también beneficios de quienes ya tienen una ruta trazada en comercio electrónico para que la pequeña y mediana empresa pueda insertarse en las dinámicas de comercio electrónico de una manera eficiente y que lo haga a través de toda la cadena de valor. Esto es fundamental, desmontar este mito que comercio electrónico es montar una tienda online, porque comercio electrónico es mucho más que eso. Y sobre esa premisa lo que entregamos es un poco el comercio electrónico más allá de algo de conectividad o de tener un canal habilitado, es un componente que le entrega competitividad al país, que le entrega competitividad, por supuesto, a la pequeña y mediana empresa, porque le permite atender consumidores que ya tienen otras necesidades, pero que le entrega sobre todo competitividad al país y a la economía. El comercio electrónico lo que le puede permitir al país es aportar en la diversificación de su canasta exportadora. Y ahí sí que hemos tenido toda una serie de necesidades de poner al día la regulación con los modelos de comercio exterior actuales, que no son ya los de antes, sino que implican nuevos modelos de negocio, llegar a marketplaces internacionales, con lo que eso comporta en términos de costos y de trámites y demás. Entonces, yo creo que en esa premisa de que el comercio electrónico trasciende tener un canal, sino lo que hace es que al irrigar, digamos, una economía y unos intercambios económicos desde lo digital, entrega competitividad a la economía, es que creo que podemos fundar una discusión en términos regulatorios que realmente le aporte al desarrollo de la digitalización en el país. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, muy importantes esos elementos de juicio que nos das, porque tenemos una responsabilidad todos en estos ecosistemas de generar esa narrativa para que socialmente esos argumentos empiecen a calar y encontremos que las regulaciones fluyan, porque existe en el concepto, en la concepción generalizada de todos, la necesidad de que esas regulaciones cambien. Entonces, muy interesante esos elementos de juicio que nos das para eso. Y ahorita, al final, me gustaría que cuando concluyamos que nos ayudes por ese lado. Por ahora, sigamos con Andrés Leal, desde el lado del PropTech. Estamos en una industria, Andrés, que siempre ha estado muy enfocado en lo técnico y en dar soluciones desde lo técnico, porque en general somos pues arquitectos, o ingenieros civiles, o ingenieros industriales, y nuestro foco es ese, y un poco las humanidades las aprendemos luego, cuando tenemos que ir a enfrentarnos al mercado. Entonces, en ese sentido es muy importante pues el cambio tecnológico porque nos permite poner al cliente en el centro, y eso se conecta con algo que luego Santiago nos va a abarcar más ampliamente, de la habilitación que necesitamos de los profesionales para que desde lo técnico, pero desde lo humanístico, pues podamos avanzar en cambiar el sector inmobiliario y de construcción. Entonces, Andrés, desde ese punto de vista, ¿cómo es el liderazgo y la relevancia que tiene que emerger en nuestro sector, y cómo eso ha ido cambiando desde su experiencia para que estas innovaciones puedan ocurrir? Gracias, Andrés, por la pregunta. Quiero colocar un ejemplo para contextualizar a los que nos están escuchando cómo la disrupción tecnológica está comenzando a transformar el sector inmobiliario y construcción. Para responder a tu pregunta, hay una gran brecha entre la industria tradicional y la industria digital o la industria de emprendimiento. Esto ocurre en todas las industrias, pero me gusta colocar un ejemplo puntual. Y el primer ejemplo es lo que ocurre por ejemplo, en el sector logístico o en el sector de e-commerce en los Estados Unidos con Amazon. Amazon lleva aproximadamente 25 años en el mercado, pero Amazon ha entendido que el proceso de innovación dentro de su negocio o dentro de su mercado es empezar a conectarse con emprendedores o con empresas de tecnología que le pueden ayudar a innovar internamente. En ese sentido, lo que quiero decirle a los que están en el sector inmobiliario, no importa si son fondos de inversión, si son desarrolladores inmobiliarios, si son arquitectos, si están también trabajando en el sector de infraestructura, es que una de las grandes brechas y grandes retos que tiene el sector del real estate en Colombia principalmente es conectar esos dos puntos. Y para conectar esas dos puntas, Andrés, y a los que nos están escuchando,
es necesario empezar a comprometernos con una cultura digital dentro de las organizaciones. En el caso de nuestra industria, que es una industria que aporta 8 billones al Producto Interno Bruto del país y con un enorme potencial de empezar a mejorar en todo el ciclo, como lo dije anteriormente, en todo el ciclo inmobiliario, en toda la cadena de valor de la construcción, puede empezar a tener mejoras de innovación, mejoras de competitividad, de productividad, pero eso no va a ocurrir mientras no haya un compromiso de la industria para empezar a conectarse con estas empresas de tecnología que están innovando hoy desde sus casas, desde cualquier ciudad de Colombia. Hoy me siento muy feliz de que esta iniciativa una también a las ciudades intermedias. Nosotros, cuando comenzamos a crear el ecosistema aquí en Colombia, tuvimos un reto principal, Andrés, y era encontrar empresas de tecnología en el sector del real estate o de la construcción. Era muy difícil. Yo estuve viajando por todo Colombia, pregonando y hablando sobre cómo la transformación digital está cambiando nuestra industria, y nuestra meta principal era encontrar estos emprendedores, estos equipos, este talento que lo pudiéramos conectar con la comunidad, pero al mismo tiempo le pudiéramos dar la visibilidad que necesitan todas las empresas de tecnología con una industria rezagada como es la de nosotros. Entonces, puntualmente, el principal momento o el principal paso que debe dar la industria, hablo de la industria tradicional del real estate, es empezar a comprometernos con generar espacios o generar vehículos de innovación dentro de sus organizaciones. Esto le va a permitir a las industrias, no importa si es una inmobiliaria, no importa si es un constructor, no importa si es un proveedor o una ferretería. Para contarte, Andrés, y les cuento aquí a Juliana, a Santiago y a María Fernanda, hace 20 días una de las startups, PropTech, recibió $10 millones y trabaja con ferreteros. Esto empieza a cambiar un poco el paradigma, status quo en el que está en el sector inmobiliario durante mucho tiempo. Y yo creo que el principal mensaje hoy que quiero dejar, digamos, en esta conversación a los que están en el sector inmobiliario, no importa si es un agente inmobiliario, si usted vende vivienda, si usted trabaja en un centro comercial, si es un operador de oficinas, porque esta industria es enorme, y también los que están en el sector logístico, el principal mensaje que hoy quiero dejar, Andrés, y a los que nos escuchan y nos ven, es: esta industria necesita un cambio de mentalidad, un cambio de mindset. A diferencia de otras industrias como el sector farmacéutico, el sector financiero, el sector logístico, que vienen trabajando los últimos 20 años en transformar sus industrias usando robots, usando inteligencia artificial, entendiendo el valor de los datos, que es fundamental hoy en la industria 4.0, y ya se habla de una industria 5.0 con la revolución del 5G, que va también a transformar todo lo que estamos haciendo hoy, la manera en que usamos los datos en nuestro celular, la manera en que nos conectamos para comprar vivienda, para rentar vivienda. Esto es una revolución que viene y que está empezando a transformarse, pero no va a ocurrir, como lo digo yo, Andrés, por leer un libro, no va a ocurrir por ver un video en YouTube, no va a ocurrir por escuchar esta charla. La verdadera transformación comienza en las organizaciones, en los directivos, en los empresarios, y claramente abriendo este espacio a los emprendedores que les están ayudando a las empresas a ser mucho más competitivos, a ahorrarles dinero, a hacerlos mucho más productivos. Y en el caso de las empresas que están enfocadas al cliente y al usuario, en el caso de nuestro sector PropTech, claramente estas empresas tienen muy claro, como lo decía David Vélez anteriormente, están enfocadas en el usuario, en realmente personalizar sus productos o servicios, pensando en cómo ayudar a estos usuarios a comprar vivienda, a rentar vivienda, en nuevas plataformas como, por ejemplo, actualmente tenemos a Avi o a La House, LQN, que están transformando cómo se compra y cómo se renta vivienda. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando han sufrido comprando o vendiendo su vivienda. Es un montón de papeles, es realmente aterrador comprar vivienda en cualquier lugar del mundo porque necesitamos todavía papeles, pero hoy la tecnología, como lo decía Juliana, es el vehículo, es el medio en el cual nosotros como usuarios, como clientes, como un mercado potencial, pues vamos a poder acercarnos a soluciones digitales y a soluciones que nos permitan claramente ahorrar tiempo, ahorrar dinero y ahorrar claramente toda la experiencia
terrible que tenemos en el sector inmobiliario. Entonces, un poco para contextualizar eso, el cambio va a ocurrir es en las organizaciones, en las nuevas generaciones de gerentes del sector inmobiliario, de los fondos de inversión, los operadores que están en el sector logístico, como Terranum, que también ha hecho un gran esfuerzo en el sector logístico, en estos nuevos data warehouse que hay en Colombia. Y lo segundo que quiero decir allí es que tenemos oportunidades en este sector, tenemos que comprometernos con el cambio, tenemos que cambiar nuestro comportamiento realmente como hemos venido haciendo las cosas y dejar un poco el pasado. Yo creo que lastimosamente en Latinoamérica y en Colombia venimos con las ideologías, venimos con el pasado todavía y ese es el que no nos permite ver un poco el panorama global del mundo, cómo se está moviendo el panorama tecnológico, el panorama de innovación en todas las industrias. Y eso no nos va a dejar realmente crecer. Por ejemplo, me gusta tomar una frase de Simón Borrero, tenemos que pensar en crecimiento, tenemos que pensar en negocios exponenciales, en negocios que realmente atraigan capital, como es el ejemplo de Nubank, como lo es el ejemplo de La House en Colombia, que es una PropTech colombiana. Entonces, yo creo que para empezar a hacer esta transformación, para empezar a conectarnos con las industrias tecnológicas, hay que empezar a cambiar lo que tenemos en la cabeza. Muchas gracias, Andrés. Y eso pues me da pie para que Santiago nos comente, porque definitivamente el tema de la educación es importantísimo, no solo desde el punto de vista de quienes ofrecemos servicios y productos, sino también desde quienes lo consumen, porque implica un cambio también de mentalidad desde quien lo consume, porque implica adquirir bienes y servicios de una manera diferente también. Por supuesto, si las empresas hacen su oferta con el cliente en el centro, pues cada vez va a ser más fácil, pero como lo hablábamos con María Fernanda, ahora existe un marco regulatorio en el medio que hace que eso a veces no sea tan fácil de armonizar. Sin embargo, yo creo que para construir una nueva narrativa y para que podamos evolucionar como sociedad hacia allá, la educación es fundamental. La educación es absolutamente fundamental y también retomando lo que decía ahora de que la tecnología nos permite ser más humanos y qué más humanos que educar, qué es más humano que educarnos, o sea, es una conexión humana increíble la que se genera a través de la educación. Yo quisiera que Santiago nos contara cómo las EdTech están identificando esas nuevas oportunidades, esas diferencias, esas necesidades particulares que están emergiendo y cómo están permitiendo generar esa habilitación de una nueva educación para un nuevo entorno de los negocios, que Santiago desde su sector nos contara cómo está sucediendo eso. Perfecto. Yo creo que, bueno, un poco se vio muy bien la pandemia, como incluso en Bogotá alrededor del 50% de los estudiantes no están pudiendo tener educación presencial. Y eso es la historia también de muchísimas regiones del país y del sector rural, sin duda. Entonces, un tema importante en la que la tecnología y digamos, hace un buen match con la educación es el tema de la educación virtual, que nos permite llegar a donde no se puede llegar generalmente y con educación de calidad, porque muchas veces la educación virtual permite algunas economías de escala, por ejemplo. Usted puede tener un gran conferencista para más personas, obviamente después necesita tutores más cercanos, pero la educación virtual le permite a usted eventos sincrónicos de educación de calidad mucho más grandes. Lo segundo es que estamos viendo, digamos, el ecosistema de EdTech ve el sistema educativo como nosotros decimos como la educación a lo largo de la vida. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si queremos formar talento para la cuarta revolución industrial, tenemos que empezar desde la educación básica y desde la educación media. ¿Sí? Ahí es donde los niños están empezando a adquirir algunas destrezas. Si tenemos esa educación de muy mala calidad, no hay nada que hacer. Es decir, es muy difícil rescatar a una persona de las dinámicas de la pobreza, por ejemplo, si no tuvo una buena educación primaria y algo de media. Y si se salió, digamos, los ninis que se salen de los colegios, pues ahí es muy difícil recuperar ese talento. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, incluso con tecnología, con EdTech. La detección temprana de habilidades. Ahí podemos detectar quiénes son esos buenos para las matemáticas, para la algoritmia, para la lógica. Hay unos precursores de la algoritmia, digamos, porque ya después queremos inteligencia artificial, pero antes de eso, podemos formar los precursores de la algoritmia, los niños que sepan, niños y niñas, pues, que sepan algo de lógica, de cómo construir algoritmos, que sean buenos en matemáticas.
que aprendan código en edad temprana. Entonces, digamos, yo creo que es una cosa que hay que asumir como a lo largo de la vida. De hecho, hoy siento yo que la educación está cambiando muchísimo. El pregrado deja de ser, digamos, en las universidades, el pregrado cada vez va a ser menos importante y va a ser más importante la educación a lo largo de la vida, el upskilling o reskilling. Cuando usted a los 40 años o 50 años le toca, como dicen ahí la palabra que no le gusta a mucha gente, reinventarse, toca volver a la universidad y volver a adquirir conocimientos. O muchas veces su empresa va a contratar a un EdTech, por ejemplo, como Ubits, que hace entrenamiento empresarial para formar las competencias de la fuerza laboral, porque si no tendría usted que despedir a todo el mundo del trabajo. Entonces hay unas EdTech que se encargan de esa parte de la educación a lo largo de la vida y es cuando la gente tiene que volver. Entonces el pregrado, digamos, tiende mucho a cortarse. De hecho, en el mundo los pregrados duran 3 y a veces hasta 2 años. En Colombia estamos en el modelo de los 5 años porque nos toca un poco porque muchas veces en primer semestre, en primer año incluso nos están enseñando a leer y escribir en la universidad. Pero las universidades, digamos, el pregrado debería ser cada vez más corto y abrirle espacio a ese, lo que llamo aprendizaje a lo largo de la vida. Lo mismo las plataformas. Lo difícil, por ejemplo, que es que una universidad, el sector tradicional de las universidades, reaccione al cambio tecnológico. ¿Cuánto se demora usted en modificar un programa? Yo dirijo un programa de maestría. Desde que lo escribimos la primera vez hasta que lo podemos volver a cambiar y vuelve a ser aprobado por el ministerio, podrían pasar 5 años. ¿Qué pasa en 5 años en el mundo de la tecnología? De todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sin incumplir la ley, nos toca hacer varias cosas, que es un mensaje muy fuerte del EdTech. El primero, intraemprendimiento corporativo. Que además yo creo, Juliana, que a Bancolombia lo salvó haber tenido Nequi, o si no, Nubank llega y lo arrasa. Porque Bancolombia, gracias a Dios, había tenido un intraemprendimiento, un proceso que había desarrollado. Al principio no le creyeron mucho y algún día Bancolombia va a ser Nequi. Lo mismo que algún día las áreas de investigación y las áreas de educación continuada van a ser las universidades. Por eso las universidades están generando spin-offs. Por ejemplo, nosotros en Ariandina generamos uno que se llama Infinited. Es una forma en la que los estudiantes pueden llegar y escoger lo que quieren estudiar, incluso ponerle su propio título a la cosa. Obviamente, pues por los problemas de regulación, no será reconocido como un título oficial del Ministerio de Educación. Pero una persona puede, por ejemplo, quiere administrar un restaurante. Le tenemos clases de culinaria, tenemos clases de mercadeo, tenemos clases de administración de empresas, con lo cual la persona que quiere llegar a administrar un restaurante puede, como un Lego, armar sus competencias y salir a administrar un restaurante. Porque eso es lo que están pidiendo hoy los jóvenes. Ya no quieren tanto quedarse 5 años para salir a saber si tienen o no trabajo. Quieren adquirir las competencias y que además es otra cosa que están haciendo las plataformas. Las plataformas nos cambiaron la idea de que ya no necesitamos títulos, sino necesitamos competencias. La gente la están contratando por las competencias. No estoy diciendo que no deben existir las universidades, y seguro los que estamos aquí fuimos, pero la universidad no es el único camino pedagógico y académico que una persona puede seguir. La educación terciaria es que hay que diversificar la educación superior y entender que la educación terciaria, pararle muchas bolas a la educación técnica y tecnológica, mejorarla, introducirla de hecho a los colegios. Hoy, por ejemplo, en los programas de doble titulación, los alumnos de 9º, 10º y 11 podrían empezar a estudiar carreras técnicas de tecnología desde el colegio. Con la doble titulación podrían graduarse como técnicos y tecnólogos en algo de educación. Combatimos el ninismo, los ninis, que tanto daño le hacen a todo, a la economía, a los sistemas sociales, al embarazo adolescente. Es decir, los ninis generan un problema social muy grande. No es que ellos lo generen, sino la situación lo genera. Entonces, las plataformas, por ejemplo, la flexibilidad, los nuevos modelos de negocio, las plataformas son increíbles. Por ejemplo, en Platzi usted paga una suma fija anual y tiene acceso a 300 cursos. 300 cursos que le enseñan competencias y que si usted no entiende puede devolverlo. Entonces, que usted va a la universidad y no entendió, se fregó. En cambio, en estas modalidades virtuales que tienen tutoriales, usted devuelve 300 veces el video hasta que aprenda, porque uno puede ser medio bruto, pero no tanto. El cerebro no se puede negar a aprender en un momento dado y si usted devuelve muchas veces, el video puede aprender. El modelo, por ejemplo, los modelos como el de Holberton, que le promete, que le dice, oiga, yo lo entreno a usted en código o digamos en programación y usted me paga cuando consiga trabajo. ¿Qué universidad le puede hacer esa promesa de valor al estudiante y diga, págueme cuando consiga trabajo? Todas estas
digamos, los nuevos jugadores están haciendo eso. Y yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero el último punto que quería decir es que la tecnología nos está ayudando a pasar del mundo de la enseñanza estandarizada al mundo del aprendizaje diverso. Y eso es muy importante. Entonces, en lugar del profesor sentarse a repetir las cosas, la gente ahora puede aprender. Pensemos en Duolingo. Con eso termino. Pensemos en Duolingo, esta aplicación de enseñanza de idiomas. Si usted se equivoca en la clase del profesor, ¿qué le hace? Lo raja, ¿verdad? En cambio, en Duolingo, si usted se equivoca, Duolingo sabe que se equivocó y en qué se equivocó, y el algoritmo le manda más ejercicios para aprender en lo que usted no es bueno. Eso es inteligente. Se llama aprendizaje activo, adaptativo y autónomo. La tecnología está habilitando esa forma de aprendizaje. Con eso termino. Bueno, pues no, muchas gracias a todos. Desafortunadamente hay demasiado tema y mucha inteligencia y muchas ganas de aportar de todos los que están aquí para todos estos temas, pero el tiempo se nos acabó. Mil gracias a todos, muy interesante. Creo que con todo lo que ustedes nos han nutrido hoy, podemos sacar como algunos puntos muy importantes que nos queden para construir esa narrativa conjunta que entre todos queremos, para que todas estas nuevas formas de hacer negocios se incrusten en nuestro país y en nuestra sociedad. Mil y mil gracias a todos. Y bueno, hubiera querido poder oír más de cada uno de ustedes, pero el tiempo se nos acabó. Mil gracias. A todos. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias a Teddy. Muchas gracias a Teddy, a Nicolás, a Andrés. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes por su tiempo, muy amables.